Mi esposa me encerró en casa, hasta que mi hijastra, paralizada, saltó de la silla y salió corriendo. Siempre pensé que la silla de ruedas de mi hijastra era un símbolo de tragedia, pero el día en que mi esposa nos encerró dentro de la casa, se convirtió en la pieza central de un engaño que haría añicos mi mundo entero. Mi nombre es James y tengo 42 años. El sol de la mañana apenas comenzaba a aparecer sobre el horizonte cuando el ronco motor diésel del SUV de mi esposa cobró vida en la entrada. Me quedé junto a la ventana vallada de la sala, observando cómo los gases de escape se convertían en una espesa niebla blanca en el aire fresco de la mañana. Sostenía una taza de café con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en mis palmas, tratando de ignorar el nudo de ansiedad que se había estado tensando en mi estómago toda la semana. Verónica, mi esposa de 5 años, se iba a una conferencia de una semana en Chicago. No era el viaje en sí lo que me molestaba, era el momento y el comportamiento extraño y errático que había exhibido en los días previos a su partida. Había estado limpiando la casa obsesivamente, algo que no le gustaba, y había pasado horas en el sótano con su teléfono, colgando en el momento en que yo entraba en la habitación. Cuando le preguntaba al respecto, simplemente me apartaba con un cansado movimiento de mano, alegando que era solo el estrés de la planificación de la boda de nuestro primo o problemas con su trabajo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran inquietos, cambiantes y llenos de una pesadez secreta que no podía penetrar. Ahora, mientras la veía cargar la última maleta en la parte trasera del vehículo, sentí un fuerte impulso de correr afuera y exigir saber qué estaba pasando realmente. Di un paso hacia la puerta principal, mi mano alcanzando el pomo del latón. Antes de que mis dedos pudieran hacer contacto con el metal, escuché el distinto y fuerte golpe del cerrojo deslizándose en su lugar al otro lado. Fue un sonido que me paralizó. No fue el suave clic de una puerta siendo cerrada, fue el agresivo y metálico estruendo de una cerradura siendo girada con una llave desde el exterior. Fruncí el ceño, la confusión lavándome por encima. Meneé el pomo. No se movió. Caminé hacia la ventana lateral y corrí la cortina justo a tiempo para ver a Verónica caminando calmadamente de vuelta a su auto. No miró atrás la casa. No se despidió con la mano. Simplemente se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y se alejó sin una segunda mirada. Me quedé allí por un momento, paralizado por el absurdo total de la situación. Traté de decirme a mí mismo que era un error. Quizás pensó que yo todavía estaba en la cama y había cerrado la puerta por mi seguridad. Pero vivíamos en uno de los barrios más seguros del estado, y ella sabía que yo estaba despierto. Caminé hacia la puerta trasera, que daba al jardín, y probé ese pomo. Estaba cerrada con llave. Verifiqué la puerta del garaje. El abridor electrónico estaba desconectado, el cierre manual enganchado. Un sudor frío comenzó a formarse en la parte posterior de mi cuello. Fui de ventana en ventana, verificando cada posible salida. Cada una estaba asegurada, cerrada o asegurada desde el exterior. Estaba atrapado en mi propia casa. El pánico comenzó a subir en mi pecho, rápido y afilado. Agarré mi teléfono celular del bolsillo para llamarla, pero al levantarlo, vi el icono, sin señal, parpadeando en la esquina superior. Eso era imposible, teníamos un potenciador de wifi y cobertura perfecta aquí. Caminé hacia el teléfono fijo en la cocina, levantando el auricular a mi oreja. Silencio absoluto. Sin tono de llamada. Ella había cortado las líneas. Miré alrededor de la cocina, la luz de la mañana sintiéndose ahora dura y acusadora. Esto no era un error. Esto era una contención. Mi esposa no solo se había ido en un viaje de negocios, me había sellado dentro. Y cuando me alejé del teléfono silencioso, mis ojos derivaron hacia el pasillo que conducía al ala de los dormitorios, donde mi hijastra, Lily, presumiblemente estaba durmiendo. Lily, quien no había caminado desde un accidente automovilístico hace 3 años. Lily, quien dependía totalmente de Verónica para su cuidado. Si Verónica se había ido, ¿quién iba a ayudar a Lily? Un nuevo tipo de miedo se apoderó de mí, no solo por mí mismo, sino por la adolescente indefensa al final del pasillo. El silencio en la casa era ensordecedor, una pesada manta que parecía amortiguar mi propia respiración. Caminé por el pasillo, mis pies con calcetines no hacían ruido en el suelo de madera dura. La puerta del cuarto de Lily estaba entreabierta, y la empujé suavemente, esperando encontrarla dormida en su cama médica especializada, esperando que la ayudara con su rutina matutina.
Pero la habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, las sábanas estiradas, las almohadas almohadilladas. Parecía una habitación de hotel en la que nadie había dormido. Sentí que mi frente se fruncía. ¿Dónde podía estar? Verifiqué el baño across the hall. Vacío. Verifiqué el estudio. Vacío. Mi frecuencia cardíaca, que acababa de comenzar a estabilizarse, se disparó de nuevo. Si Lily no estaba en su habitación, y no podía caminar, tenía que estar en alguna parte de la planta baja. Casi corrí escaleras abajo, mi mente corriendo a través de escenarios horripilantes. ¿Se había caído? Había estado tratando de conseguir algo y se había quedado atascada. ¿Le había pasado algo mientras Verónica me cerraba dentro? Llegué a la sala, escaneando el espacio frenéticamente. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido rítmico y tenue proveniente de la cocina. Sonaba como golpes. No fuertes, pero distintos. Un impacto sordo contra el suelo, seguido de un sonido de deslizamiento. Me moví hacia la cocina, manteniendo mis movimientos lentos y silenciosos, inseguro de en qué me estaba metiendo. La distribución de la casa era de concepto abierto, así que tan pronto como salí de la alfombra de la sala, tuve una línea de visión clara hacia el desayunador. Y lo que vi me congeló en seco, mi respiración atrapada en mi garganta. Lily estaba allí. Pero no estaba en su silla de ruedas. Su silla personalizada y costosa estaba vacía en la esquina de la habitación, estacionada torpemente como si hubiera sido abandonada a toda prisa. La propia Lily estaba en el suelo. Estaba arrodillada en las baldosas, su parte superior del cuerpo alcanzando el mostrador, rebuscando en un cajón con urgencia frenética. Me quedé allí, arraigado en el lugar, mi cerebro luchando por procesar la información visual que estaba recibiendo. Lily estaba paralizada. Había visto las radiografías. Había estado a las citas de fisioterapia. La había visto luchar por transferirse de la cama a la silla durante 3 años. Pero aquí estaba, soportando su propio peso en sus rodillas, moviéndose con una agilidad y destreza que deberían haber sido imposibles. Sentí una extraña desorientación, como si las leyes de la física hubieran cesado repentinamente de aplicarse. Sacó algo del cajón, una pequeña radio negra portátil, y luego se recostó sobre sus talones. Estaba revisando el dispositivo, presionando botones, su cara contorsionada en concentración. Por un momento, solo la observé. Quería llamar su nombre, preguntarle qué estaba haciendo, preguntarle cómo lo estaba haciendo. Pero el instinto de permanecer en silencio, de observar, era más fuerte. Este era un secreto. Un secreto masivo y que cambiaba la vida. Y si Verónica me había encerrado, y Lily se estaba moviendo cuando se suponía que debía estar paralizada. Entonces las dos cosas estaban indudablemente conectadas. Observé cómo Lily se puso de pie. No usó el mostrador para tirarse hacia arriba, simplemente se puso de pie. Sus piernas estaban rectas, su espalda fuerte. Llevaba unos pantalones de chándal holgados que ocultaban la definición de sus músculos, pero el movimiento era innegable. No era una parapléjica luchando a través de un milagro. Era una joven sana y móvil que había estado fingiendo estar lisiada durante 3 años. Di un paso atrás, mi pie crujiendo en la tabla del suelo. La cabeza de Lily se levantó bruscamente. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un segundo, solo nos miramos el uno al otro. La expresión en su cara no era culpa ni vergüenza. Era un pánico puro, duro y sin adulterar. Sus ojos se abrieron mucho, su boca abriéndose en una exclamación silenciosa de gasp. Ella sabía. Sabía que yo la había visto. Y en esa fracción de segundo, la narrativa de nuestra familia, el accidente trágico, la recuperación valiente, el amoroso padrastro cuidando a su hijastra rota, se disolvió completamente. El aire entre nosotros parecía vibrar con tensión. Esperaba que ella colapsara de nuevo en la farsa, que agarrara la silla de ruedas y se metiera en ella, llorando e inventando excusas sobre una recuperación milagrosa. Esperaba que mintiera. Pero no lo hizo. En cambio, su expresión cambió del pánico a una resolución dura y desesperada. Apretó la radio negra contra su pecho y dio un paso atrás, poniendo distancia entre ella y la silla de ruedas vacía. Di un paso adelante, mis manos levantadas en un gesto de apaciguamiento, mi mente tratando de formular palabras que pudieran tender un puente sobre este abismo imposible.
Intenté decir su nombre, mi voz sonando rasposa y extraña para mis propios oídos, preguntando cómo era posible. Ella no respondió. Ni siquiera miró la silla de ruedas. Miró la puerta trasera, y luego las ventanas. Estaba calculando. Estaba buscando una ruta de escape. Esa realización me golpeó más fuerte que la vista de ella de pie. No solo estaba fingiendo su condición, era un participante activo en cualquier esquema que Verónica hubiera puesto en marcha. No era una víctima en esto, era cómplice. Me siseó que me mantuviera alejado, su voz baja, urgente y desprovista del tono dulce e infantil al que estaba acostumbrado. Era la voz de una extraña. Afirmó que yo no debía haber visto eso. Detuve mi movimiento. La traición era un peso físico en mi pecho, aplastando el aire fuera de mis pulmones. Me di cuenta de que mi esposa me había encerrado porque sabía que podría descubrirlo. O tal vez esto era parte del juego. La cara de Lily se tensó. Miró la radio en su mano, y luego de vuelta a mí, insistiendo en que no era un juego y que yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Me dijo que me quedara en la sala y que no intentara salir. Solté una risa incredulidad y dura, recordándole que su madre había cerrojeado por dentro y cortado las líneas telefónicas. Exigí saber qué era esto y qué estaban haciendo. Gesticulé salvajemente alrededor de la habitación, recordándole que había pasado 3 años viéndola sufrir, sintiéndome culpable de que yo pudiera caminar mientras ella no, renunciando a mi trabajo para cuidarla, todo mientras ella podía correr. Ella se estremeció con la palabra correr. Sus ojos saltaron hacia el pasillo que conducía a la puerta principal. Susurró que lo sentía, aunque las palabras carecían de cualquier calidez real, insistiendo en que no tenía elección y que se la obligaron a hacerlo. Le pregunté si su madre la había obligado a fingir estar paralizada durante 3 años, preguntando si el dolor, las cirugías y la terapia eran reales. Lily no respondió. En cambio, giró sobre su talón y salió corriendo hacia el arco que conducía al garaje. El movimiento era fluido, atlético y aterradoramente rápido. No tropezó. No dudó. Corrió como un venado, desapareciendo en las sombras del pasillo antes de que pudiera procesar que mi hijastra, supuestamente confinada a una silla de ruedas, acababa de correr lejos de mí. Me quedé allí por un latido, aturdido en la inercia. El sonido de sus pies descalzos golpeando contra la madera resonó por la casa. Entonces, reaccioné. No podía dejarla escapar. No podía dejar que ocultara los secretos que guardaba. Salí corriendo tras ella, mis propios pasos pesados y torpes en comparación con los de ella. Llegué al pasillo justo cuando ella alcanzaba la puerta del garaje. Pero no se detuvo en la puerta. No intentó abrirla. En cambio, giró bruscamente, desapareciendo en el comedor. Para cuando llegué allí, se había ido. La casa era grande, llena de rincones y recovecos, y ella la conocía mejor que yo. Ella tenía la ventaja de la velocidad y el elemento sorpresa. Me paré en medio del comedor, escuchando. La casa estaba en silencio de nuevo, salvo por el golpe de mi propio corazón. Me paré en el centro del comedor, tratando de regular mi respiración, obligándome a pensar lógicamente. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba encontrar a Lily, pero también necesitaba descubrir por qué mi esposa había convertido nuestro hogar en una prisión. La radio en la mano de Lily parecía una radio profesional de 2 vías, no un juguete. Eso sugería comunicación con alguien afuera. ¿Estaba Verónica todavía cerca? ¿Había alguien más vigilando la casa? Comencé a buscar en la casa habitación por habitación, comenzando por la planta baja. Miré en armarios, debajo de mesas, detrás de cortinas. No encontré nada. La casa se sentía vacía, pero sabía que ella estaba allí. Verifiqué los cierres de las ventanas nuevamente, esperando que Lily hubiera dejado uno sin cerrar en su huida. Todos todavía estaban asegurados con firmeza. Quiquiera los hubiera cerrado o había hecho un trabajo concienzudo. Sentí un oleaje de claustrofobia. Era una rata en un laberinto, y la arquitecta del laberinto era mi propia esposa. Regresé a la cocina, pensando en la silla de ruedas vacía. Era un símbolo de la vida que pensaba que tenía. Una vida construida sobre la lástima y el sacrificio. Recordé los pagos del seguro. Verónica gestionaba las finanzas. Ella había dicho que el acuerdo por el accidente era sustancial,
suficiente para cuidar a Lily por el resto de su vida. Nos habíamos mudado a esta casa más grande, compramos autos nuevos, iniciamos una caridad para niños discapacitados. Todo se había financiado con una mentira. Si Lily no estaba paralizada, no había reclamo de accidente. Ningún acuerdo. Era fraude. Fraude masivo de millones de dólares. Caminé hacia el escritorio en la esquina de la cocina donde Verónica mantenía los archivos del hogar. Abrí el cajón superior. Estaba lleno de carpetas organizadas ordenadamente. Las pasé, encontrando archivos para servicios públicos, seguros y registros médicos. Agarré la carpeta de registros médicos y la abrí. Estaba llena de documentos de hospitales prestigiosos, detallando la lesión de la médula espinal de Lily, el pronóstico de parálisis permanente y los regímenes de fisioterapia en curso. Parecía auténtico. Pero entonces, si habían estado fingiendo esto durante 3 años, también tendrían que haber falsificado la documentación. Necesitarían médicos involucrados. La magnitud del engaño era asombrosa. Estaba a punto de devolver la carpeta cuando noté un pequeño papel suelto pegado en la parte posterior del archivador con un imán. Era una lista de verificación. Tenía la fecha de hoy escrita en la parte superior con la caligrafía afilada de Verónica. Los artículos en la lista me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. La lista instruía desconectar la alarma y el wifi, cerrar todas las puertas exteriores incluyendo el garaje, cortar la línea telefónica, deshabilitar mi auto, y asegurar que el sujeto estuviera seguro. La palabra sujeto resonó en mi mente. Yo era el sujeto. Ella no solo me estaba atrapando, me estaba gestionando como un espécimen. Y el último elemento en la lista, escrito en tinta roja, era aún más inquietante, una orden de ejecutar el protocolo Omega antes del mediodía. Miré mi reloj. Eran un poco menos de las 12. Tenía menos de 2 horas. Nunca había escuchado a Verónica usar términos como protocolo Omega. Sonaba militar o criminal. Dejé caer la carpeta de nuevo en el cajón y lo cerré de golpe. Tenía que encontrar a Lily. Ella era la única otra persona en esta casa, y a pesar de su traición, era mi único enlace con la verdad. Si el protocolo Omega me involucraba, necesitaba saber qué era. Necesitaba saber si estaba en peligro. Me giré y salí de la cocina, dirigiéndome de vuelta hacia las escaleras. Había revisado los dormitorios, pero solo brevemente. Necesitaba ser más minucioso. Necesitaba pensar como Lily. Si yo fuera una adolescente asustada escondiendo un secreto, ¿a dónde iría? Subí las escaleras, la madera crujiendo bajo mi peso. El silencio de la planta alta era opresivo. Llegué al rellano y miré por el largo pasillo. La puerta del ático estaba al final. Por lo general se mantenía cerrada, pero la cerradura estaba rota. Teníamos la intención de arreglarla durante meses. Caminé hacia ella, mi corazón martillando contra mis costillas. Me acerqué a la puerta del ático con una sensación de terror. Las escaleras de tijera estaban plegadas hacia arriba en el techo, la cuerda colgando fuera del alcance. Agarré una silla del pasillo cercano y la arrastré, subiendo para alcanzar la cuerda. Tiré, y las escaleras se desplegaron con un chirrido metálico que pareció resonar por toda la casa. Dudé en la base de las escaleras, escuchando. Si Lily estaba arriba, habría escuchado el ruido. Subí las escaleras lentamente, mirando hacia la oscuridad del ático. Era un espacio grande sin terminar, lleno de cajas de ropa vieja, decoraciones de Navidad y muebles olvidados. El polvo danzaba en el único rayo de luz que se filtraba por la pequeña ventana en el extremo más lejano. Escaneé la habitación, buscando movimiento. Al principio, no vi nada. Solo las sombras proyectadas por pilas de basura. Pero entonces, noté una luz tenue proveniente detrás de una pila de baúles viejos en la esquina. Pisé el suelo de contrachapado del ático, cuidando evitar los clavos que sobresalían en algunos lugares. Me moví hacia la luz. Al acercarme, me di cuenta de que era una linterna, tirada en el suelo, iluminando un pequeño espacio despejado. Y allí, acurrucada en la esquina, estaba Lily. No estaba de pie esta vez. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, la radio negra tirada a su lado. Me miró al acercarme, sus ojos grandes y brillantes de lágrimas. La dureza que había visto antes se había ido,
reemplazada por una vulnerabilidad aterradora. Me suplicó que no le hiciera daño. Me detuve, conmocionado por el miedo en su voz. Le aseguré que no iba a hacerle daño, explicando que solo quería saber qué estaba pasando, porque su madre hacía esto y que era el protocolo Omega. Lily enterró su cara en sus rodillas, sollozando, y reveló que Verónica no era su madre. Me quedé allí, aturdido. Explicó que su madre biológica había muerto cuando ella era un bebé, y que Verónica, que supuestamente era una trabajadora social, la había acogido. Insistió en que Verónica era mala y la había obligado a participar en la farsa. Le pregunté qué la habían obligado a hacer, y ella confirmó que Verónica la había obligado a fingir estar paralizada. Lloró que Verónica había dicho que necesitaban el dinero, alegando que era la única forma de vengarse de la compañía de seguros que se había negado a pagar por el tratamiento de su madre biológica. Verónica lo había enmarcado como justicia. Pero Lily reveló que Verónica se había quedado con todo el dinero, comprando autos, joyas y tomando vacaciones, mientras Lily nunca vio un centavo. Mi mente daba vueltas. La historia se estaba volviendo más oscura por el segundo. Pregunté de nuevo sobre el protocolo Omega. La cara de Lily se puso pálida. Tomó la radio y me la tendió, explicando que era el juego final. Reveló que la compañía de seguros había enviado un investigador porque habían estado sospechando durante meses y planeaban verificar a Lily ese día mientras Verónica supuestamente estaba lejos. Lily explicó que Verónica no podía arriesgarse a que la encontraran caminando, así que me había encerrado para evitar interferencias y había preparado el escondite en el ático. Entonces, Lily soltó la bomba final. Dijo que el protocolo Omega significaba que Verónica iba a quemar todo. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara mientras aclaraba que no se refería a la casa, sino a la evidencia. Dijo que Verónica iba a organizar una fuga de gas y una explosión con Lily dentro. Insistió en que Verónica le había dicho que era la única forma de hacer que la muerte pareciera creíble y cobrar el pago final de la póliza de seguro de vida que había tomado sobre Lily. Las piezas del rompecabezas se unieron con precisión aterradora. Ella no solo me estaba atrapando, estaba planeando asesinar a su hijastra para encubrir el fraude y cobrar una póliza de seguro de vida masiva. Y yo. Yo era un daño colateral. Encerrado dentro de una casa que estaba a punto de explotar. Agarré el brazo de Lily y la levanté, diciéndole que teníamos que salir de allí inmediatamente. El tiempo parecía acelerarse, los segundos pasando con un ritmo frenético. Tiré a Lily hacia las escaleras del ático, pero ella dudó, mirando hacia atrás a la esquina. Señaló que Verónica estaba escuchando en la radio y advirtió que si Verónica sabía que habían escapado, detonaría la explosión antes de tiempo. Miré la radio en el suelo. Era un dispositivo de 2 vías. Si Verónica estaba al otro lado, podía escuchar todo lo que decían. Agarré la radio, bajé el volumen y la apagué. Le dije que no podíamos preocuparnos por eso más, argumentando que si Verónica iba a volar la casa, necesitábamos estar a kilómetros de distancia. Bajamos las escaleras del ático, Lily moviéndose torpemente ahora que estaba de nuevo en modo de víctima, su miedo anulando su confianza física. Pero al llegar al pasillo, vi el reloj en la pared. Eran un poco menos de las 12 del mediodía. Teníamos 15 minutos. No sabía si Verónica estaba vigilando la casa a distancia o si había puesto un temporizador, pero no iba a correr ningún riesgo. Arrastré a Lily por la escalera principal, diciéndole que necesitábamos romper una ventana porque los cerrojos eran demasiado fuertes para forzar desde el interior. Lily tiró de mi brazo, insistiendo en que las ventanas estaban conectadas por cables. Afirmó que Verónica le había dicho que si las ventanas se rompían sin que la alarma se desactivara primero, activaría la válvula de gas automáticamente, lo cual era por lo que había cerrado las puertas, para que yo no pudiera salir por ellas y activar los sensores. Me detuve en seco. La casa era una trampa explosiva. Cada posible salida estaba amañada para matarnos. Le pregunté cómo desactivar la alarma. Lily dijo que el panel de control estaba en la despensa, pero tenía un código que solo Verónica conocía. La sacudí, exigiendo que pensara, preguntando si alguna vez había visto a Verónica escribirlo o si estaba escrito en algún lugar. Lily apretó los ojos, tratando de recordar. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Mencionó el teléfono de Verónica, señalando que ella tenía una aplicación en su teléfono que controlaba la alarma, pero Verónica se había llevado el teléfono con ella.
Sentí una ola de desesperación. Estábamos atrapados en un ataúd de alta tecnología. Pero entonces, recordé el teléfono fijo. Estaba muerto, pero la caja estaba en el costado de la casa. Los cables corrían a través del sótano. Si podía cortar la energía principal de la casa, el sistema de alarma fallaría, y los cerrojos, asumiendo que eran electrónicos, podrían desengancharse. Era una apuesta, pero era la única que teníamos. Le dije a Lily que íbamos al sótano a encontrar la caja de fusibles. Corrimos hacia la puerta del sótano. La abrí de golpe y cambié el interruptor de la luz. No pasó nada. La energía ya estaba apagada, probablemente cortada por Verónica como parte del protocolo. Eso significaba que los cerrojos electrónicos probablemente funcionaban con batería de respaldo, pero la alarma podría depender de la red o de la línea telefónica. Sentí mi camino escaleras abajo en la oscuridad, guiando a Lily detrás de mí. El sótano estaba frío y olía a hormigón húmedo. Pregunté dónde estaba la caja de fusibles, y Lily susurró que estaba en la pared trasera, cerca del calentador de agua. Me moví hacia la pared, tropezando con una caja de herramientas. Maldecí entre dientes y me reincorporé. Encontré la puerta metálica de la caja de fusibles y la tiré hacia arriba. Adentro, encontré el interruptor principal. Ya estaba apagado. Pero al lado había una red compleja de cables que no reconocía, la derivación del sistema de alarma. Saqué la herramienta multifuncional de mi bolsillo, un regalo de mi padre hace años. Desplegué los cortadores de cable. Lily preguntó qué estaba haciendo, su voz temblorosa. Le dije que iba a cortar la conexión de la línea telefónica al panel de alarma, explicando que si cortaba la comunicación, no podía enviar la señal para activar el gas. Coloqué los cortadores alrededor del grueso cable rojo que entraba en el módulo de alarma. Mi mano temblaba. Respiré profundo y apreté. El cable se rompió con una chispa. Silencio. Por un segundo, no pasó nada. Entonces, un zumbido bajo comenzó a vibrar a través de las tablas del suelo. El sonido de un generador encendiéndose en el patio trasero. Lily gritó que era el generador de respaldo, insistiendo en que Verónica lo había pensado todo. El zumbido creció. Las luces en el sótano parpadearon y se encendieron, tenues y erróneas. La casa funcionaba con su propia fuente de energía independiente. Seguíamos atrapados. Miré alrededor del sótano desesperadamente. Mis ojos cayeron en la pequeña ventana alta cerca del techo. Era nuestra única salida. El zumbido del generador afuera era un recordatorio constante del tic-tac del reloj. Sabía que no podía desactivar el sistema desde el interior, Verónica se había asegurado de eso. La ventana era la única opción. Era pequeña, de apenas 2 pies de diámetro, y situada alta cerca de las vigas del techo. Estaba reforzada con barras de seguridad en el exterior, pero el vidrio en sí era estándar. Le dije a Lily que necesitaba un empujón. Ella miró la ventana, y luego de vuelta a mí, insistiendo en que yo nunca cabría. Respondí que tenía que intentarlo y le dije que se parara junto al estante. Arrastré un pesado banco de trabajo de madera debajo de la ventana. Era inestable, pero era lo único suficientemente alto. Subí encima, mi cabeza casi tocando el techo. La ventana estaba sucia, cubierta de años de suciedad y telarañas. Usé el mango de mi herramienta multifuncional para romper el vidrio. El sonido fue estrepitoso, resonando en el sótano como un disparo. Esperé, conteniendo la respiración, por la explosión. Por el silbido del gas. No pasó nada. Quizás Lily estaba equivocada sobre las ventanas, o tal vez cortar el cable rojo había hecho algo después de todo. Despejé los fragmentos restantes de vidrio del marco con mi manga, ignorando los cortes punzantes en mi brazo. Apreté mi cabeza y hombros a través de la abertura. Las barras de seguridad estaban afuera, pero estaban montadas en soportes que parecían oxidados. Empujé contra ellos. Chillaron pero se mantuvieron. Apoyé los pies contra la pared interior y empujé con todas mis fuerzas. Con un chirrido de metal desgarrado, uno de los soportes cedió. La barra se balanceó hacia afuera, dejando un espacio apenas lo suficientemente ancho para que una persona se deslizara. Saqué mi cuerpo de nuevo hacia adentro y le dije que estaba flojo, afirmando que yo iba a salir y luego la ayudaría. Lily argumentó que yo debía ir y buscar ayuda, diciéndome que no me preocupara por ella.
Afirmé con firmeza que no la iba a dejar allí. Agarré su cintura y la subí al banco de trabajo, diciéndole que subiera. Dije que la empujaría a través. Lily se subió, su pie encontrando apoyo en los estantes. Alcanzó la ventana. Agarré sus piernas y ayudé a empujar su parte superior a través del hueco. Se retorció y pateó, sus zapatillas raspando contra la pared. Con un empujón final, desapareció a través de la ventana. La escuché caer en el césped afuera. Gritó que viniera. Volví a subir al banco de trabajo. Yo era más pesado, menos flexible. Metí la cabeza y los hombros, pero mis caderas quedaron atascadas. El pánico se apoderó de mí mientras pateaba las piernas, tratando de encontrar apoyo dentro del sótano. De repente, escuché un sonido de silbido dentro de la casa. No era el gas, era el sonido del horno encendiéndose. El temporizador había comenzado. Miré mi reloj. Eran 12 y un poco. Grité que me tirara. Sentí manos que agarraban mis muñecas, tirando con una fuerza sorprendente. Pateé con fuerza contra el revestimiento de la casa, empujando con todo lo que tenía. El banco de trabajo se volcó y se estrelló contra el suelo detrás de mí, pero el impulso me empujó hacia adelante. Me deslicé a través del hueco, rompiéndome la camisa y raspándome la piel cruda contra la barra de metal, pero caí de bruces sobre el césped fresco y húmedo del patio trasero. Ella gritó que corriéramos, agarrándome la mano y arrastrándome hacia la cerca. Escalamos la cerca de madera justo cuando una explosión sorda estallaba detrás de nosotros. La fuerza de la explosión nos lanzó hacia adelante en el jardín de flores del vecino. Rodé sobre mi espalda, jadeando por aire, observando cómo un humo negro y espeso brotaba de las ventanas del sótano de mi hogar. Las llamas lamían el revestimiento. Nos quedamos allí por un momento, cubiertos de suciedad y escombros, vivos. Las sirenas a lo lejos comenzaron a ulular, acercándose. Miré a Lily. Ella estaba llorando, pero me miraba con algo parecido a gratitud. Habíamos sobrevivido. La casa se había ido, la mentira estaba destruida y Verónica estaba en la fuga. Pero mientras miraba las llamas consumir la vida que había construido, sabía que la pesadilla no había terminado. Habíamos expuesto el secreto, pero ahora teníamos que enfrentar la verdad. Y de alguna manera, eso iba a ser incluso más difícil.